Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Creo que el momento en el que hacemos esta entrevista es el correcto. Sí, la coordinamos la semana pasada, más no sabíamos todo lo que iba a suceder en el inicio de esta semana. Y esta era una entrevista que hablamos con Álvaro Cruz Rojas, editor jefe de Diario El Mundo, desde hace días, para ir cada cierto tiempo hablando de la actualidad de la región centroamericana. Sí, o sea, es como nuestro especialista en poner en contexto la región centroamericana y ahorita creo que nos tenemos que ir hasta Venezuela. ¿Cómo es la globalización, compañero? Hasta a Oslo, Noruega. Sí, ya no nos podemos quedar en la región. Ahora la globalización nos lleva a pensar siempre Álvaro. todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar aquí. No soy un especialista, soy un estudioso nada más. Bueno, pero... Sí, mira, un entusiasta, la palabra de moda es entusiasta. Sí. Bienvenido. A ver, está pasando que ya la hija de Ana Corina Machado... María Corina Machado, perdón, recibió en nombre... O sea, no alcanzó a llegar a la ceremonia. Pues, Viene el presidente de Costa Rica hoy, Rodrigo Chávez. Mañana jueves. Bueno, la visita oficial es jueves y viernes. Pues miércoles. Hoy es miércoles, sí. ¿Qué más? En Honduras. En Honduras está que arde la situación. ¿Por dónde empezamos, Álvaro? En Guatemala está que arde la situación también. Yo siempre creo que le dedicamos docenas y docenas de programas a la realidad salvadoreña y está bien, ¿verdad? Pero siempre insisto en que hay que estudiar la región, porque todo lo que sucede en la región nos afecta tarde o temprano. Claro. Entonces, empecemos por lo inmediato, digamos, lo de Venezuela. Acaba de entregarle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, lo recibió su hija porque ella no llegó a tiempo a Oslo. Pero salió de Venezuela. Dijo que iba en camino, supongo que en un par de horas estará ya visible. Para mí varias cosas llamativas. Yo nunca había visto al presidente del Comité Nobel pedirle la renuncia a un presidente, bueno, a un gobernante. Yo no le llamo presidente a Maduro, ¿va? Porque no es fruto de la voluntad popular venezolana, sino de un fraude electoral, ¿va? Pero entonces el presidente del Comité Nobel le dijo a Maduro que debía dimitir y facilitar la transición democrática. Creo que son palabras inéditas que hay que tomar en cuenta. Quisiera agregarle algo a tu comentario. No solamente dijo eso, acusó a Cuba, a Rusia y a China e Irán de hacer más brutal el régimen de Nicolás Maduro. Cuba, China, Rusia e Irán son los promotores, financiadores y patrocinadores de dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Sin duda. China es la proveedora de todos del know-how tecnológico de control y del know-how de persecución a la Iglesia Católica, por ejemplo, en Nicaragua. Rusia es asesora militar, Irán tiene financiamiento y Cuba es la perversidad política ahora. Uh-huh. Okay. Después de estas palabras de que se entregue este premio Nobel, porque también le decía Tony, hubo manifestaciones también de organizaciones de derechos humanos en contra de la entrega de este premio, ¿verdad? O de este reconocimiento a María Corina Machado, porque decían que también incentivaba el discurso del presidente Trump de invasión a Venezuela. Entonces decían, bueno, estamos hablando de paz, ¿verdad? A mí me causó gracia, por ahí vi un reel de alguien que llega y ve a unos tipos con la bandera venezolana en esa manifestación y le dicen, ¿y tú de qué parte de Venezuela eres? Y le dice, no, yo soy de no sé dónde. Ninguno de los tres tipos que estaban con bandera venezolana eran venezolanos, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Sí. ¿A dónde hemos escuchado eso antes? Evidentemente activistas con otros intereses. Claro. Yo creo que los venezolanos,
nadie quiere una guerra es horrible. Mi madre y mi abuela decían que la guerra ni de lenguas es buena. Pero creo que Maduro ha llegado a un punto en el que no hay otra salida. Yo creo que precisamente el premio Nobel a María Corina es porque pese a todo el miedo, toda la persecución que una dictadura como esa provoca, un pueblo se levanta y logra primero promueve una transición democrática y aún así es burlada por un fraude electoral y por la fuerza de las armas. Entonces, ¿cuál es la salida después de eso? No hay salida. No hay. Entonces creo que tristemente van a pasar situaciones ahí. Ahí va a pasar algo. Ahí va a pasar algo conflictivo. Y por los signos que se ven, supongo que sucederá antes de fin de año. Sí. Bueno. Acusan al cártel de los soles de que la droga que sale de Colombia, de Venezuela, pasa por Honduras. Y ahí aterrizamos ya en nuestra región. Y de la selección, de la segunda, lo que pasó ahorita con Asfura y Nasrallah, y la declaratoria de la presidenta Xiomara Castro de decir que hay que anular las elecciones. Bueno. Y esto es aquí cerquita. Como sabemos que en Honduras no gobierna Xiomara Castro, sino Mel Zelaya. Su esposo. 4 o 5 horas después de que la presidenta Castro dijera eso, Mel Zelaya apareció diciendo que efectivamente Rixi Moncada, su candidata, no había ganado y que tenían las actas y que el ganador había sido Salvador Nasrallah, que fue el vicepresidente de Xiomara Castro y después se peleó con ella, etcétera. En realidad, yo personalmente creo que Xiomara Castro pudo ganar las elecciones de hace 4 años por la alianza con Nasrallah. Entonces, tengo la impresión que no le quedaba opción. Entonces, tuvo que salir el que manda de verdad para admitir la derrota, para buscar una salida, porque no tiene otra salida. Es decir, la locurita de decir anulo las elecciones cuando no tiene facultad legal para anularlas, o no sé si es que tenía en su cabeza un golpe de Estado y hacer otra, y quedarse en el poder a la fuerza, eso no iba a durar mucho. Después de las amenazas de Trump y con la base militar americana en Palmerola, yo creo que atreverse a decir una tontería como esa sin tener ningún fundamento legal encima le hubiera traído muchísimos problemas a Mel Zelaya y a Xiomara Castro. Ahora, la presidenta, no sé cómo es el cargo, pero es como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha dicho que todo está justificado. Yo creo que lo que ha sucedido en Honduras es una mezcla de malicia e ineptitud. Yo creo que contrataron una empresa informática absolutamente inepta y yo creo que maliciosa también. Yo creo que eso es lo que nos han demostrado los hechos en las últimas semanas. Ya casi son 2 semanas de las elecciones y no conocemos todavía al presidente electo. Entonces tengo la impresión que es una empresa que se sacaron de la manga, que no tenía la capacidad, que estaba haciendo actualizaciones de software en medio del conteo, que no cumplió en esencia, no cumplió en nada. Yo si fuera el contratista no les pagaría. Y digo malicia e ineptitud porque yo no creo que haya habido fraude. Yo supongo que quien planifica un fraude lo hace con capacidad. Ahora, hay copias de actas, igual que acá, ¿verdad? Hay copias de actas. Cada partido político en contienda tiene copias de las actas, de las juntas inevitablemente receptoras. Se trata de una elección muy cerrada, como nos sucedió aquí en 2014 con Sánchez Serén y Quijano, que fue por 6,000 votos la diferencia. En este caso, la diferencia está siendo por 40,000, pero Nasrallah cuestiona que hay actas adulteradas. Es posible. En toda elección sucede. A veces por errores humanos, a veces por malicia. Que le ponen liquid paper. No. Por ejemplo, que había
que las urnas son de 300 votantes y de repente aparecen 700, ¿va? Pero porque la suma está mal hecha. O mal hecha o a propósito. O a propósito. Exacto. Entonces ese tipo de actas ha estado mostrando Nasrallah. Yo no me atrevo a decir quién ganó. Yo supongo, bueno, leí por ahí un encuestador hondureño que decía que una semana antes de las elecciones Nasrallah tenía 9 puntos de ventaja y que con el apoyo de presidente Trump a Asfura, esencialmente 24 horas antes estaban empatados. Hay que tomar en cuenta que aunque Salvador Nasrallah es el personaje más popular de Honduras, el Partido Nacional es el más fuerte de Honduras. Entonces el partido que más organización tiene. El Partido Liberal llevaba desde 2004, 2005, no ganaba una elección. Perdón, desde 2005. El último presidente liberal fue Mel Zelaya. que lo sacaron en el 2009. Y lo sacaron en el 2009. En pijama. En pijama. Y lo sacan en el 2009 y divide el Partido Liberal. Y desde entonces el Partido Liberal aparece en un tercer lugar en todas las demás elecciones a partir de entonces. Y es con la figura de Salvador Nasrallah que el Partido Liberal vuelve a ser una fuerza importante. ¿Qué vale lo que había aquí, Arena, FMLN, era Partido Nacional, Partido Liberal? A ver, es muy diferente. El Partido Liberal y el Partido Nacional de Honduras son fuerzas históricas de más de 100 años. Incluso protagonizaron varias guerras civiles en el siglo XIX y a inicios del siglo XX. Entre liberales y conservadores. Entre liberales y nacionalistas, que son los conservadores. Entonces, han sido los enemigos históricos. Generalmente los nacionalistas fueron los aliados de las dictaduras militares. Los liberales eran un partido más bien de centro-derecha, pero nunca de izquierda. Mel Zelaya es un fenómeno extraño que aparece por ahí. Un terrateniente que de repente dice que es comunista, ¿no? Y que quiere imponer el modelo venezolano y quiere imponer un referéndum ilegal, y cuando la Corte Suprema le dice, no señor, usted no puede, él insiste en un referéndum ilegal, y es cuando la Corte Suprema y el Parlamento, el Congreso hondureño, decide destituirlo. Él se niega a la destitución y llegan los militares y lo sacan en pijama y lo ponen en un avión a Costa Rica. Esa es la historia. Y luego dijo que era un golpe de Estado, etcétera. Es decir, de alguna manera él provoca el desorden institucional con el desafío a la Sala de lo Constitucional, y evidentemente lo sacan del poder, ¿no? Y eso no se ha podido, a partir del 2009 no se ha podido recomponer, ¿verdad? Entonces, políticamente. A partir de 2009, exacto, no se ha podido recomponer. Creo que independientemente de quién gana las elecciones, Honduras tiene una oportunidad de recomponerse en este momento. El hecho de que el partido de izquierda solo haya obtenido el 19% de los votos va a favorecer mucho una transición democrática. Creo que a pesar de lo difícil que es esta elección, liberales y nacionalistas se van a poder entender. Juntos tienen 90 diputados de los 128. Y eso va a permitir algunas reformas que son necesarias, ¿no? Álvaro, en medio de la ya tensa situación política de las elecciones, Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández. Y eso le mete otro elemento ahí extraño, no sé, raro a lo que está pasando. Y Nasrallah creo que es el que dijo al respecto que no iba a gobernar Asfura, sino que iba a gobernar Juan Orlando Hernández. Ajá. A ver, así como yo creo que a todo el mundo nos tomó por sorpresa el indulto, a mí me habían mencionado eso hace unos meses y yo no lo creía. Ya se andaban moviendo hilos y me sorprendió ahora, pero no, yo sinceramente no lo creía. Creo que Hernández hizo algunas movidas con los cabilderos correctos y llegó a Trump y le escribió una carta de 4 páginas diciendo que había sido víctima de un complot internacional de la izquierda y de la administración Biden.
Anoche escuchaba yo a un ex jefe de la DEA decir todo lo contrario, ¿verdad? De que sí había pruebas de que Juan Orlando Hernández era narcotraficante. Independientemente de eso, creo que los hondureños en 2021, perdón, 2020, estamos en 2020, 2021, 25. exactamente, en 2021, en la elección de 2021, la razón por la que Xiomara Castro gana las elecciones, además de su alianza con Nasralla, es porque fundamentalmente la gente estaba harta de Juan Orlando Hernández. Es decir, Juan Orlando Hernández había ganado la elección de 8 años antes, 2011, y la había ganado bien. Y luego hizo una reforma constitucional, se apoderó de la sala de lo constitucional, todo un entramado político, y se dice que se robó las elecciones en las que se reeligió. Y precisamente la víctima de ese fraude fue Salvador Nasralla. Fue una elección bastante criticada. Incluso yo recuerdo que el hoy presidente Nayib Bukele la criticó, ¿verdad? Y varios políticos salvadoreños. Entonces, además, por la corrupción, una serie de eventos políticos terribles que sucedían en Honduras durante su administración, creo que la gente se hartó de los nacionalistas y por eso votó en contra. Entonces, creo que hubiera sido más fácil para Asfura ganar la elección sin el componente Juan Orlando Hernández, porque Juan Orlando Hernández sigue causando rechazo entre los hondureños, incluyendo nacionalistas, ¿no? En los de su mismo partido. Sí, es decir, yo no creo que Asfura sea narcotraficante, pues, pero evidentemente la sombra le mete ruido. Sí, le mete ruido. Le va a costar, si termina ganando Asfura, le va. Ahora, la terrible situación de Honduras es que es un narcoestado. Ajá. A ver, hay amplias zonas de Honduras dominadas por el narcotráfico, por cartelitos de la droga. Hay muchos alcaldes y exdiputados extraditados, y Juan Orlando Hernández, incluyendo su hermano además, ya condenado. Siempre se ha hablado de infiltración de dinero del narcotráfico en todos los partidos. Carlos Zelaya, el hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, apareció el año pasado en unos narcovideos que se llaman así, negociando con un cartel de la droga local las donaciones para la campaña de su cuñada. Entonces ahí no hay nadie limpio. Él tuvo que renunciar al puesto que tenía. Ajá. Álvaro, aprovecho todo lo que estamos hablando para preguntarte. He escuchado analistas que dicen que, bueno, ya Donald Trump abandonó a Europa, falta resolver nada más el tema de Ucrania, pero que volteó a ver la vista hacia la doctrina Monroe, América para los americanos. Bueno, no sé si hay toda una flota en el mar Caribe ahorita, todo lo que puede pasar en Venezuela, pero que parte de toda la estrategia o la nueva doctrina de Donald Trump es que el Golfo de América ahora, antes de México, y que el Caribe es como su mar Mediterráneo, ¿vale? Y que está viendo hacia la región, y que después de Venezuela viene Nicaragua y viene Cuba. O sea, ¿qué tan real es esta guerra contra el narcotráfico que tiene Donald Trump contra Venezuela, el cártel de los soles, los cárteles mexicanos, Pacífico, Atlántico? ¿Qué tan ¿Cuántos ha bombardeado ya? Como más de 10, ¿verdad? Hay como 80 muertos 80 ya. Ajá, no, pero embarcaciones más de 10, creo yo. Ajá. Sí. Y en aguas, bueno, algunas internacionales y otras. No sé, el combate al narcotráfico no es andar bombardeando lanchas, pues, no sé. A ver, es un buen tema que has mencionado. Estados Unidos presentó la semana pasada la Estrategia Nacional de Seguridad. La Estrategia de Seguridad Nacional, perdón. Es una
es un documento de 33 páginas en el que se delinean las políticas exterior norteamericanas. Y pone un especial énfasis sobre el hemisferio occidental, las Américas, pues. Uh-huh. En esencia dice que Estados Unidos tiene que estar seguro, que tiene que evitar el terrorismo, el narcoterrorismo y la migración masiva. Y además pone bien claro que las potencias extranjeras como Rusia, China e Irán no son admisibles en el hemisferio. Y que todo gobierno de la región prácticamente debe escoger entre ser amigo de Estados Unidos o estar del otro lado. Yo creo que eso va a ser una línea bien clara que él va a marcar. Creo que cada vez vamos a ver más distanciamientos con China en la región y con Rusia, por supuesto. Irán es un actor mucho menos protagonista en la región, solo en Nicaragua y Venezuela. Pero para mí el principal adversario de Estados Unidos en la región es China. Rusia está muy golpeado por la guerra en Ucrania, por las sanciones internacionales, sus recursos son limitados, es muy dependiente de China, y China es el que tiene los recursos. Rusia fundamentalmente lo que hace es meter ruido con políticas de desinformación. Es decir, la desinformación en redes sociales y en medios afines de Rusia es terrible. Son capaces ahora con la inteligencia artificial y todo lo demás, son capaces de inventarse cualquier cosa. China tiene los recursos, China financia élites corruptas como la de Daniel Ortega en Nicaragua, como la de Nicolás Maduro en Venezuela, como lo que sucedió en Ecuador, ¿verdad? Que precisamente antenoche acusaron al expresidente Lenín Moreno por recibir sobornos de una empresa china que a su vez era dirigida por el antiguo embajador chino en Quito. Es decir, entre los 20 y pico de acusados por este caso de corrupción está el expresidente Moreno y el ex embajador chino en Ecuador, para que nos demos una idea de la magnitud de la corrupción. Y el proyecto es, los sobornos son por una presa hidroeléctrica que fue un fracaso total, ¿verdad? Que está llena de fisuras y que dejaron a Ecuador sumamente endeudado. Entonces creo que el tema China va a ser una línea roja que la administración Trump va a marcar. Y yo no creo que eso cambie mucho si hubiera un cambio en la administración estadounidense, si es demócrata de nuevo. Si el tema China no trasciende la bandera de gobierno en Estados Unidos. Uh-huh. Okay. Pero sí está volteando a ver a la región, o sea, ya exacto, sí. Europa se está rearmando ellos solitos, que ya entendieron que... Y ahora está sucediendo además una ola de elecciones en las que la derecha está tomando el poder en todas las Américas. O sea, Antonio Kast podría ganar fin de semana. Antonio Kast parece que va a ganar. Luego la derecha gobierna Paraguay, Argentina, Perú, Bolivia, muy probablemente va a ganar Ecuador, muy probablemente va a ganar en Colombia el próximo año, en toda la región, excepto Nicaragua. Bernardo Arévalo es un socialdemócrata, el presidente de Guatemala, pero es un hombre alineado con las políticas de Washington. Bernardo Arévalo, sí. Otro país con graves problemas. Que hablar de Guatemala. Hay que hablar de Guatemala. Bueno, acaban de asesinar, ¿verdad? A un alcalde. En pleno desfile navideño. En pleno desfile, sí, o sea, al estilo que lo habíamos visto en México. Exacto. Y ahora lo estamos viendo en Guatemala, pero bien. Está con nosotros el editor jefe de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas, esta sería la segunda entrevista en la que nos abstraemos un poco de la realidad nacional o nos comparamos con el vecindario allá. No sé cómo... Estamos leyendo lo que pasa alrededor. Porque pues sí es íntimamente influyente con El Salvador. Sí. Claro. Uh-huh. Es difícil comparar, ¿va? Son realidades muy diferentes.
Pero bueno, siempre es bueno verse en el espejo de los vecinos, ¿verdad? Uno suele decir que la grama del vecino siempre está más verde, pero no siempre está más verde, ¿verdad? ¿Dónde son más ricos los frijoles? ¿Donde el vecino o los de la casa? Sí, esa es la gran pregunta. Pero es bueno probar diferente. Sin ponernos a pensar que lo bueno es que tenemos frijoles en la casa. Frijolitos en la casa. Exactamente, no estarnos quejando, ¿verdad? Viene entonces mañana el presidente de Costa Rica, la Suiza de Centroamérica, que está enfrentando graves problemas de seguridad. Y viene, entre otras cosas, a visitar el Secot, sí. lo que habla mucho de esa situación. Sí, el principal problema de Costa Rica en las últimas encuestas te demuestra que el principal problema de Costa Rica es la inseguridad. Por tercer año consecutivo van a terminar con una cifra de homicidios cercanas a los 900 anuales, que es una barbaridad para Costa Rica. Normalmente tenían como un tercio de eso. Bandas de narcotraficantes han causado serios problemas, han obligado hasta modificar la constitución para permitir la extradición de nacionales por narcotráfico, esencialmente por narcotráfico, incluyendo a un ex viceministro de seguridad y ex magistrado de la Corte Suprema. Es de los primeros que van a ser extraditados, ¿verdad? A ese nivel llegó la infiltración del narcotráfico. Y él está promoviendo la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del Secot, ¿verdad? Por eso entiendo que viene a verlo. Es parte de la agenda. Es parte de la agenda, sí. Ajá, no sabemos si es... Costa Rica tiene elecciones el 1 de febrero de 2026. Sí, es decir, son los últimos meses del presidente Chávez. Pero la candidata oficialista, Laura Fernández, en este momento está liderando las encuestas con cerca del 30%. Y en segundo lugar, va en segundo lugar porque el primer lugar está en la abstención. El 45% de los costarricenses más o menos no han decidido por quién votar. Pero la señora Fernández lidera con cerca de 30% y su más cercano seguidor anda por 5%. Así es que es muy probable que en segunda vuelta ella gane, ¿no? Ok, eso es lo que... ¿Qué se especula, qué más se especula sobre la visita del presidente Chávez a El Salvador? Álvaro, supongo, o tema de seguridad tema de seguridad es esencial. Por ahí vi que había una posibilidad de reactivar el ferry. Es probable. Bueno, ayer nos lo dijo el gerente de la Autoridad del Pacífico, ¿cómo se llama? Luis Canto. Luis Canto nos dijo que estaban haciendo estudios, ¿verdad? Sí. Estaban haciendo estudios. De hecho, gracias por retomar la entrevista, la vi publicada ayer en la tarde, que estaban haciendo estudios, ¿verdad? Para esa posibilidad. Sí, exacto. Creo que eso es posible. Los dos países tienen muy buena relación comercial. Históricamente hemos tenido buena relación diplomática también, ¿verdad? Los dos países tenemos mucho en común. Bueno, el Ministerio de Trabajo ha conseguido también con Costa Rica este programa de migración laboral temporal con Costa Rica. Sí. Hay un programa. Sí, ellos tienen una industria agrícola impresionante, ¿verdad? Son el mayor exportador de piña del mundo. Eso te iba a decir, la piña que se come aquí es de Costa Rica. Ahí está la viñeta. Sí. Ajá. Bueno, ¿y nuestro otro vecino, Guatemala? Bueno, Guatemala tiene una crisis cada vez mayor. Más o menos desde el 12 de octubre descubrieron la fuga de 20 jefes de pandillas de una cárcel en las afueras de la capital. Solo han capturado a 5 y eso provocó quizá la crisis más profunda del gobierno de Bernardo Arévalo. Eso provocó la renuncia del ministro de Gobernación, provocó la renuncia y la destitución de los viceministros de Gobernación, del director de centros penales, de todos los directores de penales. Y hay toda una nueva reestructuración en eso. El FBI está participando en la búsqueda de los prófugos. La crisis de seguridad es permanente. Pero además el presidente Arévalo, yo siempre insisto que es un gobernante bastante débil, en parte porque
la oposición política que responde a los expresidentes Jimmy Morales, Otto Pérez Molina y Alejandro Yamatei, señalados por todos lados por corrupción. Ellos controlan la fiscalía, los tribunales y hasta las cortes más altas. Y en el Parlamento también, ¿verdad? Sí, y le han hecho la vida imposible al presidente Arevalo. Muy poco ha podido hacer y el presidente Arevalo. Le anularon el movimiento Semilla, ¿no? Todavía sigue la batalla legal por eso. Siguen, sí. Ajá, y no ha podido quitar a la fiscal. No, la fiscal se le vence el periodo en 2026. Entiendo que ya está empezando las negociaciones para ver a quién ponen, ¿no? Pero la fiscal es esencialmente la protectora de los 3 expresidentes y su entorno de corrupto. todo el sistema. Y la principal enemiga del presidente, ¿no? ¿Y este asesinato que se dio recientemente de un alcalde? Bueno, esa es la muestra de la situación de inseguridad que se vive, ¿verdad? El alcalde de Mazagua, en Escuintla está al sur del país, cerca de la costa. Para que nos demos una idea, el primer departamento que cruzamos por la Achadura es Santa Rosa y después sigue Escuintla. Entonces, ahí fue un asesinato a sangre fría en un desfile navideño, ¿no? Es el tercer alcalde que asesinan en 2 años. Pero además, esta semana también hubo una incursión de cárteles de la droga en la zona de Huehuetenango y hirieron a un soldado guatemalteco. Es decir, en la zona fronteriza con Chiapas, en México, los cárteles de la droga mexicano actúan impunemente y chocan con soldados guatemaltecos con frecuencia. Eso me hace volver a preguntarte sobre porque Donald Trump 2.0, uno cree que ya lleva un montón de años ahí, pero en esta segunda vuelta, pero son apenas 10, 11 meses, Álvaro. O sea, todavía le queda bastante como para cambiar la situación, porque después de Venezuela dicen que viene Cuba y dicen que viene Nicaragua y después los cárteles mexicanos. A ver, el presidente Trump tiene en noviembre del próximo año las elecciones de medio término. Y no está bien. Y hay mucha inconformidad con el tema del costo de la vida en Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes ha ido a Estados Unidos en los últimos meses, pero está cada vez más caro. Eso escuchaba yo el fin de semana, de personas que recientemente han viajado. Entonces, creo que eso le hace perder puntos al presidente Trump. Entonces, él necesita dar resultados. ¿Resultados qué es? Por ejemplo, parar la guerra en Ucrania. Y resultados también, irónicamente, es deshacerse de los regímenes dictatoriales en el hemisferio. Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante para él el voto de la Florida. Entonces, el voto de la Florida ha definido elecciones en los últimos años. El círculo cercano al presidente viene de la Florida. Muchos de los republicanos más cercanos al presidente, funcionarios como la fiscal general o el secretario de Estado o la propia jefa de gabinete, son republicanos de la Florida. Y en la Florida el anticomunismo es sumamente popular. Entonces creo que él necesita hacer algún tipo de movimiento al respecto. Porque no sacas esa flota solo a pasear, ¿verdad? No, yo no creo que esa flota haya salido a pasear o a ejercitarse. Sí, yo creo que los Marines van a ejercitar. ¿Cuánto costará? Imagínate, ese es un tema. ¿Cuánto cuesta eso? Sí. Y por cierto, anoche no sé si vieron que se filtró que el gobierno de Trump va a nombrar un nuevo embajador en El Salvador. Sí. Hoy es portada. Sí. Se trata de Troy Edgar, el subsecretario de Seguridad Nacional, el segundo de Kristi Noem. No tiene experiencia diplomática previa, pero o sea que es un cargo, es un nombramiento político. Sí, político. Es una persona muy, muy cercana al presidente Trump, lo que también significa que eleva el perfil de la embajada y eleva el perfil de la relación bilateral, ¿no? Uh-huh.
Ok. Bueno, Álvaro, muchas gracias por venir, no sé cuándo nos volvemos a ver. Veámonos a ver. Veamos qué pasa en Venezuela. Ahorita te viste igual al meme, ¿verdad? Mira, voy, Sí, rascándome. le espalda. A ver, ¿qué viene? El 27 de enero toma posesión el nuevo presidente en Honduras y el 1 de febrero son las elecciones en Costa Rica. Yo creo que la primera quincena de febrero es un buen momento para que hablemos de nuevo. Dentro de 2 meses, ¿verdad? Sí. Hoy estamos a 10, dentro de 2 meses es un buen momento. Muchas cosas estarán pasando en la región. Bueno, Gracias, Álvaro. hay que leer Diario El Mundo, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿verdad? Hay que leer Diario El Mundo. Suscríbase a Diario El Mundo. Que ya para es digital. Ya es digital. Y ahí le llega todos los días y este resumen de la semana es muy bueno también. Sí, tenemos newsletters en la mañana y en la tarde y tenemos un resumen ejecutivo los sábados donde puede leer el resumen de las noticias semanales con toda la calma del mundo, si el corre del todos los días no lo permite, leer el fin de semana le va a poner el día. No, y ¿sabes lo que me gusta? Que te da el preámbulo de lo que viene en la siguiente semana. Sí, además. Gracias, Álvaro. Gracias, un Álvaro. gusto estar con ustedes Apreciamos mucho tu visita, tu tiempo también. Le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Diana Verónica y Tony, bueno, todas nuestras redes sociales. Atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.